RCR presenta Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva semana y una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de estos, los micrófonos de la libertad, los micrófonos de ustedes. Radio Caracas Radio 750M, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, trabajamos para ustedes desde la gerencia general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilix Arcaya, en la producción, Kenger Jaramillo, en los controles, César González, y en la conducción, Daniel Lara, y quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo saludamos a quienes ya nos sintonizan. Bueno, de hecho, nuestra ventana de libertad principal en estos momentos, rcr.tv, que es la radio que se ve. Corran la voz, por favor. rcr.tv es la ventana de la libertad y es el mecanismo fundamental de contacto entre esta gran casa que es Radio Caracas Radio y sus oyentes de siempre, que son ustedes. Pero también pueden sintonizarnos a través de Periscope. Nuestra cuenta en Periscope es @RCR750. Damos las gracias también a BPI, que es Venezolanos por la Información, y que en ese ánimo de llevar información retransmite también eventualmente este programa. Quiero, Daniel, antes de saludarte y darte el paso a tus esclarecedoras palabras como todo el tiempo, quiero recomendar también a quienes tienen problema con el ancho de banda en internet, que es un problema en Venezuela, porque bueno, no es todo lo bueno que debería ser como ocurre en los países del primer mundo, y a veces hasta los de tercer mundo, donde ya el internet ni siquiera se discute su calidad. Bueno, pero en Venezuela, como hay problemas con eso, hay una alternativa también para quienes, de hecho, si no tienen internet y están usando los datos del celular, datos móviles que se llaman, pueden descargar la aplicación TuneIn, todo junto, y allí ustedes buscan en la barra de búsqueda Radio Caracas Radio o RCR y van a escuchar el streaming, pero de solo audio, de la estación. Esto es muy útil para tabletas, teléfonos celulares, y les va a consumir muy poquitos, pero que muy poquitos datos. Yo, por ejemplo, Daniel, yo enganché a mi abuela, entonces yo agarro la tablet y le pongo en la mañana, esto es como un disco, ¿no? Yo le pongo en la mañana, le pongo la tableta al lado de la cama, como donde ella tenía su radiecito, y le pongo allí Radio Caracas Radio en TuneIn, y entonces ya pasa todo el día, y es como si no ha pasado nada en realidad. La emisora sigue viva y la emisora sigue al lado de quienes quieren escuchar la emisora. Eso es importante, Neomar, porque de alguna manera se puede entender que las nuevas tecnologías hacen cada vez más difícil la censura y la vida de las tiranías. Nunca se hubiese imaginado este compendio de aprendices de tiranos, que con el pasar del tiempo la tecnología sería la principal espada con la cual los ciudadanos con deseos de vivir en libertad lucharían contra ellos. Y yo no he hecho más que pensar en eso estos días, porque muchísima gente, todos los que nos escriben a través de las redes sociales y estas cosas, se hacen más o menos los mismos planteamientos, ¿no? Seguramente el 23 de enero del 58, si hubiese habido Twitter, YouTube, TuneIn y todas estas cosas, hubiese sido otra cosa, ¿no?
probablemente la resistencia contra el tirano Pérez Jiménez hubiese sido de otra magnitud con los recursos tecnológicos que se tienen hoy. Y entonces hoy, teniendo estos recursos que tenemos, yo pienso que de alguna manera se le hace muchísimo más difícil al régimen chavista mantener un manto de silencio. Ojo, se han esforzado mucho, ¿no? Y principalmente, fíjate que hay algo con lo cual la tecnología no puede, Neymar, que es la autocensura. Porque cuando se le mete miedo a una persona, con las consecuencias que puede sufrir en función de lo que dice, ahí no hace falta elementos tecnológicos para evitar que hable. Por ejemplo, en Cuba hay radio AM y FM y hay televisora. Y alguien podría decir, y allí se puede decir todo lo que uno quiera, te diría alguien, ¿verdad? Sí. Y sin duda. El problema es que para llegar a estar frente a unos micrófonos en Cuba, ¿cuántos filtros ideológicos hay que pasar? Claro. Y además de eso, el que está frente a los micrófonos en Cuba, yo recuerdo, por ejemplo, cuando murió Fidel Castro, ocurrió algo bien particular, porque hubo en el velorio, en las honras fúnebres a Fidel Castro, llega este señor Silvio Rodríguez, ¿no? Sí. Connotado comunista y además de eso creo que actualmente es diputado de la Asamblea Nacional, no estoy seguro, pero creo que un cargo así tiene. Entonces el señor llega y una reportera va a abordarlo, porque o sea, si yo soy un reportero en el velorio de Fidel Castro, transmitiendo en vivo, veo que llega Silvio Rodríguez, yo igual salgo a entrevistarlo, porque creo que eso es lo necesario, ¿no? Uh-huh. Y entonces la reportera, con aquel respeto que puede sentir una reportera de un medio estatal de Cuba, ¿verdad? Perfectamente alineadito, va y le dice, señor Silvio Rodríguez, buenos días. Y Silvio Rodríguez le contesta, ¿cuáles buenos días si murió Fidel? Y eso yo recuerdo que en el estudio, cuando el tipo dejó a la reportera entendiendo, no le quiso responder, la maltrató de esa manera. Y cuando regresaron al estudio, los periodistas que estaban en el estudio dijeron, caramba, pero no se puede ser tan descortés, o sea, buenos días es una forma de saludar y tal. Y allí hubo como una especie de escarceo mínimo, pequeñito, cortico, uh-huh, que voló poquito, ¿no? Pero de alguna manera lo hubo. Porque es que la libertad de expresión es innata al ser humano desde que un niño pega todos los gritos que puede para hacer saber que tiene hambre. O sea, tú no puedes evitar permanentemente que la gente hable. Porque es que es contra natura. Bueno, en estos tiempos absolutamente, Daniel, como tú dices, porque en tiempos pretéritos, en la época medieval, por ejemplo, bueno, nadie podía decir ni pío, pero desde que el mundo es mundo, tal y como lo conocemos hoy día, y es fundamentalmente de eso que se llama modernidad, y modernidad en términos políticos es que, por ejemplo, esa política y el ejercicio del poder viene dado o viene separado de la religión, viene separado del tema del linaje de sangre, aunque todavía eso permanece muy morigerado, muy atenuado en algunos países, como por ejemplo España, donde hay una monarquía parlamentaria. Ya fundamentalmente tú tienes que entender que los individuos tienen voz y voto y que en tanto individuos cada quien tiene derecho a expresarse y decir lo que le da la gana, ¿no? Ya cada país entonces, bueno, toma sus previsiones, por decirlo de alguna manera, y entonces ahí establecen marcos legales donde hasta dónde, y esto es la gran discusión de la contemporaneidad, ¿no? Hasta dónde puedo yo llegar en mi ejercicio de la libre expresión sin agredir al otro. Pero bueno, eso ya es un tema derivado del primero, ya es una cosa secundaria. Lo primero es que esencialmente los individuos, en tanto subjetividades, en tanto existe aquel dicho de cada cabeza es un mundo, tienen derecho y ya nadie eso en el mundo moderno lo cuestiona, solo se cuestiona en el mundo no occidental, solo se cuestiona en los totalitarismos, incluso dentro de Occidente,
Solo se cuestiona en los autoritarismos y se cuestiona a fin de cuentas en los gobiernos de fuerza, ¿no? Donde eso no es así. Pero ya tú no le puedes decir a nadie que mira, que no, que cállate la boca. Bueno, cállate la boca, Bueno, pero eso no es así. O sea, eso no es como era antes, mejor dicho. O sea, eso ha cambiado fundamentalmente y radicalmente para no volver a ser como era antes. Entonces, que alguien desde el ejercicio del poder, y más en un ejercicio desprendido de la legitimidad, salido de los carriles de la justicia, la legalidad, etcétera, 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 quiera decirte lo que tú tienes que pensar, lo que tú tienes que decir, bueno, ya eso es un desvarío más, pero no se corresponde, Daniel, ni con el mundo moderno en Occidente, ni se corresponde con la democracia, ni se corresponde con lo que ya entendemos como derecho adquirido, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. bueno, fíjate tú que con respecto a esto, nosotros tenemos hoy un invitado especial con el que vamos a conversar al regreso de la pausa comercial. Porque tú sabes que hay una palabra, unas palabras que no han salido de la boca de la gente en el mundo hispano, sobre todo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Una es cuando se habla de los progres y otra es cuando se habla de los fachos. Uh-huh. Entonces, si usted parece que son estas especies de tribus. Tú sabes que hace unos 10, 12 años, Neomar, las tribus sociales eran que si los emos, ¿verdad? Los hipsters. Yo conocí a Neomar cuando era hipster. ¿Sí? Sí, si tú eras hipster, Neomar, cuando te conocí, porque ser AD con la UCB era ser hipster. Claro que sí. Tú no eras mainstream para nada. Exacto, yo era underground. Tú eras underground por completo. Entonces, esta cuestión de estas tribus que hay en las sociedades, parece ser que ahora hay unas nuevas tribus. Entonces, usted quiere ser progre, entonces usted es feminista, usted es vegano, usted promueve determinados temas y usted no puede estar de acuerdo con otros, aunque sea lo lógico. Y a la vez, si usted y usted ve a todos los que no son progres, los ve como fachas. A su vez, hay otra tribu, que es la que dice ser liberal, de derechas o libertarios ahora, ¿no? Ojo, con todo el respeto que se merecen los que dicen ser progresistas y los que dicen ser libertarios y liberales y todo aquello. No estoy hablando de los que por convicción lo son. Estoy hablando de los que se anotan en la moda de las tribus y asumen posiciones que lo que yo he dicho hace mucho tiempo, que sustituyen su vacío de ideas llenando su discurso de consignas. Entonces, el profesor Santiago Armesilla es bueno, para empezar, tiene algo a su favor, ¿no? Que tiene obra escrita y unos estudios bastante profundos en el área económica, es doctor en economía y politólogo. Y tiene la gran ventaja, además, para lo que corresponde, de ser esos que llaman, bueno, se lo voy a preguntar cuando regresemos al corte comercial, porque entiendo que el señor Santiago Armesilla, que es un joven académico español, actualmente radicado en Argentina por razones académicas, que es un hombre marxista, en el sentido académico del asunto. Vamos a ir al corte comercial, Neomar, si usted me lo permite. Mira, como creo que nos queda 1 minutico, 2 minuticos antes que vayamos al corte, Daniel. Me gustaría detenerme en una cosa bien curiosa antes de que nos vayamos. A ver. Ha revelado NTN24 el día de hoy, eso tiene escandalizado a medio mundo, de un lado y de otro, como dice por ahí, venga de donde venga. Bueno, ha revelado NTN24 un supuesto chat entre el exdirector del SEBIN, el señor Manuel Christopher Figuera, y un individuo que no se sabe quién es todavía, del que tenemos presunciones porque hay unas iniciales allí, pero no se sabe quién es. Entonces, ¿qué sale en el diálogo? ¿Por qué traigo a colación esto? Porque si bien ustedes recuerdan que la semana pasada ya orbitaban en la opinión pública muchísimas visiones y muchísimas, diríamos, tesis sobre por qué fue lo que fue y por qué no fue lo que no fue. Y una de ellas era que Rusia había bajado del avión a Nicolás Maduro, otra era que no era Rusia, sino que era Cuba, otra era de que Vladimir Padrino López era quien quería encabezar la jefatura de la transición. Bueno, ahora parece, según este chat de NTN24, que compromete, supuestamente, porque bueno, uno le da la sospecha, ¿no? Porque dice, bueno, ¿hasta dónde puede ser entonces que WhatsApp permita revelar las conversaciones internas de personas que son suscriptoras de este servicio? Entre Christopher Figuera y un segundo individuo que no ha sido identificado. Número 1,
con el hecho de que pretendería o habría pretendido Michael Moreno, el señor del TSJ, ese que está arriba de la varal, ser el que encabezara la transición. Aquí aparece una cuarta hipótesis de trabajo. Y número 2, que Michael Moreno, como ya se sentía presidente, como ya se sentía ganador en la jornada, estaba pidiendo una matraca de nada más y nada menos que de $100 millones a cada uno de los principales bandidos que ha dejado el tema de el Cadivi, de DICOM, el tema de las empresas de maletín, el tema de los testaferros, para salvaguardarles el pellejo en la transición y para no procesarlos. Entonces, bueno, parece que más de uno abrió las agallas antes de tiempo, y esto es interesante porque suma, sí, incertidumbre a todo lo que ya sabemos, pero suma mucho, Daniel, en el sentido de que aquí todo el mundo quiere encabezar la transición, supuestamente, según lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, de la transición y de la corrupción también podríamos hablar con nuestro invitado al regreso de los comerciales, pero vamos a ir al corte comercial. Al regreso ya venimos con el profesor, el doctor Santiago Armencilla. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. ¿Te imaginas que alguien una las dos cosas que más te gustan solo para complacerte? Eso es lo que Il Sapore della Nonna hizo con la Ran Ran Burger. Una pizza rellena con 500 gramos de carne, rodajas de tomate, queso, jamón y tocineta. La unión perfecta de una pizza y una hamburguesa. Con la Ran Ran Burger, Il Sapore della Nonna te da lo mejor de dos mundos, sin perder ese sabor característico de cada uno. No pierdas tiempo y búscala en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, continuamos, amigas y amigos, con su programa favorito de esta hora. Ya tenemos conectado vía Skype desde Argentina al profesor Santiago Armencilla. Santiago, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Santiago, en principio hay una normal curiosidad en cuanto al manejo de las ideas en las redes sociales, porque normalmente las redes sociales parece que son una especie de gran coliseo romano donde uno entra y tiene que entrar armado con aquellos aparejos para entrar en un debate en el que siempre sale con un golpe y todo aquello. Entonces, lo primero que yo quiero preguntarte, como seguidor tuyo en las redes sociales, es ¿qué tantos golpes recibe una persona que se presenta como marxista, como comunista, y que defiende además que hay gente que se presenta como progresista y como comunista de forma falsa, y tú los combates además? Bueno, el propio Marx se tiró prácticamente toda su vida, el 90% de su tiempo, combatiendo a otras personas de izquierdas y socialistas, con lo cual, y Lenin igual, con lo cual lo que yo hago no es algo novedoso, ni soy un pionero en absoluto del asunto, ni tampoco pretendo compararme ni con Marx ni con Lenin con esto que estoy diciendo. Simplemente, pues, comparto una frase que ellos dicen, que es: el partido se fortalece depurándose, y con partido me refiero al conjunto de personas que tratan de defender los intereses de la clase trabajadora. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay mucha gente que se autodenomina marxista, pero a mí me da vergüenza que me pongan a su lado, porque por ejemplo, son analfabetos funcionales. Por ejemplo, ¿tú te sientes en el mismo bando o en la misma acera que Pablo Iglesias, por ejemplo? No.
en absoluto. De hecho, Pablo Iglesias no es marxista. Pablo Iglesias, en un momento dado, simpatizó con teorías completamente ajenas a ese tipo. Pablo Iglesias ha tenido una evolución muy particular. Yo tuve la oportunidad de estudiarle en un libro sobre Podemos, que publicó la editorial española Pentalfa, que el libro se llama Podemos, Comunismo, Populismo o Socialfascismo. Entonces yo opté por definirlos con la tercera palabra, y estamos hablando de una persona que viene de una familia de socialdemócratas que se libraron de la pena de muerte después de la Guerra Civil por básicamente aliarse con los sectores vencedores en la contienda de 1936 al 39, que después simpatizaron con grupos cristianos de base y que además osciló desde las juventudes del Partido Comunista de España a después en grupos antiglobalización, para acabar muy cercanos a los postulados del populismo de Ernesto Laclau, que es un politólogo argentino que falleció recientemente en Málaga. Así que, por ese discurrir, si a eso le añadimos que económicamente hablando defiende los postulados del ¿cómo se llama esto?, del postoperaísmo italiano, que básicamente es una negación de la teoría del valor-trabajo de Marx, pues ahí te puedes hacer una idea de cuál es el perfil ideológico y filosófico de Pablo Iglesias. O sea, Santiago, es un gran engaño. Ha resultado ser Podemos cuando plantea esas cosas, Santiago, o simplemente lo que hay es una gran ola mediática de posicionarse como progresista frente a determinados issues de la política, que al final lo que terminan siendo son consignas sin nada de valor adentro. A ver, con respecto al materialismo histórico clásico, no creo que sean un engaño. Podemos, simplemente están en otro tipo de perspectiva, tanto filosófica como teórica. Respecto a lo que me preguntas sobre el progresismo, hombre, es que progresismo es una palabra... progresista, progre, es una palabra que en el fondo no significa nada, porque ¿qué es el progreso? Una especie de avance lineal hacia un punto determinado al cual se quiere llegar. Pues si nos ponemos en ese plan, el mayor movimiento progresista de la historia, por lo menos a nivel económico, industrial y político, ha sido la burguesía. Sí. Ha sido la burguesía capitalista, que se alzó con el poder a finales del siglo XVIII y que acabó prácticamente con los restos de feudalismo y de mercantilismo que había antes, desarrolló las fuerzas productivas y hizo el mundo a su imagen y semejanza hasta la actualidad, y evidentemente con una serie de procesos violentos y de desposesión de tierras belicosos, pero que progreso es eso. Si hablamos de progreso en otro sentido, pues no sé en qué sentido estamos hablando. Santiago, saludos. Sí, conversamos con el profesor Santiago Armesilla, doctor en economía y politólogo. Fíjate que has hablado del siglo XVIII y de la marca de ruptura que genera la burguesía como vanguardia fundamental de la Revolución Francesa en ese momento, y del siglo XVIII y de finales del siglo XVIII y de esa Revolución Francesa. Hay unas especie de etiquetas, porque yo no hablaría de categorías, que todavía se traen a tiempo presente y que buscan, yo creo que, simplificar muchísimo el debate político, y son la etiqueta de izquierda y la etiqueta de derecha. Yo te preguntaría a ti si, y en busca y en aras de un afán que creo que es global, de mucha gente, de ubicarse a tiempo presente de dónde estoy en el espectro político-económico, si la etiqueta izquierda y la etiqueta derecha tienen algo que decir al día de hoy, o ya tenemos que deslastrarnos de ellas. Bueno, es una pregunta que no se puede contestar con una frase, pero voy a intentar ser muy breve para no aburrir a la audiencia. Uh-huh. Para saber dónde está uno, tiene que saber de dónde viene, no solo él, sino la familia ideológica en la que se encuadra. Y como todo el mundo sabe, la distinción izquierda y derecha nace con la Revolución Francesa, cuando los partidarios de la soberanía regia del monarca se situaban a la derecha del rey, y los partidarios de la soberanía nacional, de la nación política, en este caso liderada por la clase burguesa, se sentaban a su izquierda. En ese momento, los que están a la izquierda, que eran mayoritariamente burgueses, pero también sansculots, jacobinos radicales y algún noble y algún cura, se enfrentaban a básicamente alguna gran burguesía mínima, la aristocracia, la nobleza y sobre todo el alto clero, que eran básicamente personas que defendían el antiguo régimen, la unión de trono y el altar y la apropiación de la tierra propia de la época pues preprotestante, preilustrada y precapitalista, que no juzgo si era buena o mala, simplemente que fue una época que duró unos 1000 años o incluso más, y que se llamó Antiguo Régimen. Y ese Antiguo Régimen es, digamos, el padre de la izquierda, pero que no se convierte en padre hasta que no tiene un hijo.
y cuando se convierte en padre deja de llamarse antiguo régimen y se llama derecha. La primera modulación de la derecha son los reaccionarios, los que quieren volver a 1788, es decir, a la distinción previa que se produce en la Asamblea Nacional Francesa, la asamblea que luego llama la República. Y reaccionan precisamente contra la primera generación de izquierdas, que es la que surge, que es la izquierda radical o jacobina, que es la que defiende la nación política de ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes. Una izquierda definida que deja de existir históricamente, pero a la cual pues el resto le agradece los servicios prestados. Esta teoría que estoy exponiendo no es mía, es la teoría de un filósofo español de raíz materialista y marxista llamado Gustavo Bueno, que tiene un libro muy interesante sobre el asunto que se llama El mito de la izquierda, y que 5 años después publicó la continuación de este, que se llamó El mito de la derecha, donde define qué es izquierda y qué es derecha desde su perspectiva. Muy bien. Y él define la izquierda y la derecha en base a la definición de un proyecto político respecto del Estado, es decir, respecto de aquello que quieren hacer con el Estado y sus instituciones. Y la diferencia que existe entre la derecha y la izquierda es que mientras que la derecha lo que busca es mantener la apropiación originaria del antiguo régimen, la apropiación y la unión de trono y altar, y que al mismo tiempo se conecta con ideas religiosas o filosóficas que son o irracionalistas o particularistas, la izquierda, sin embargo, quiere acabar con esa apropiación, realizar una transformación radical de la sociedad, acabando con los estamentos y los privilegios y buscando los derechos de todos, pero al mismo tiempo buscando una conexión con corrientes filosóficas racionalistas que buscan la universalidad, es decir, las izquierdas definidas lo que buscan son proyectos que sean para todas las personas del planeta, independientemente de su raza, de su nacionalidad, de su sexo o de su condición social. Pues bien, según Bueno, a partir de la izquierda radical jacobina van surgiendo 6 generaciones de izquierda nuevas, las cuales beben de ese tronco común, pero al mismo tiempo tienen sus particularidades. La segunda generación que surge es lo que él llama izquierda liberal, que al mismo tiempo es derecha liberal en cuanto la burguesía, que empieza siendo una clase revolucionaria, después se transforma en una clase conservadora, frente sobre todo al empuje del movimiento obrero. La izquierda liberal además surge en España, en el contexto de la guerra de independencia de 1808-1814 contra Napoleón, contra los franceses. Ahí tenemos gente como Riego, Torrijos, Jovellanos, pero esa izquierda luego salta al otro lado del charco, a Hispanoamérica, en los procesos de emancipación. Entonces tenemos figuras como Bolívar, San Martín, O'Higgins, Hipólito Yrigoyen, e incluso llega hasta José Martí, que son básicamente los próceres de las independencias de los países hispánicos, que configuran naciones políticas en un sentido no tan radical como la jacobina, pero en un sentido, en algunas cosas, bastante más radical que los propios revolucionarios franceses. Posteriormente, otra izquierda definida que surge es la anarquista, la libertaria, la cual entiende que el problema no es ya el antiguo régimen, sino el Estado, un Estado al cual hay que destruir, porque es el que mantiene ciertos privilegios de clase o privilegios a nivel burocrático. Hay diversas corrientes ahí, anarcoindividualistas, pero sobre todo la que más define, la corriente más definida dentro del anarquismo, históricamente hablando, hasta ahora, ha sido el anarcosindicalismo, que sabemos que en Argentina fue muy fuerte, en Italia y sobre todo en España la guerra civil, con un sindicato como la CNT, que tuvo hasta 300.000 personas en su militancia en 1936. Sí. Se organizó comunas anarquistas en Aragón y en Cataluña y que abogaba por la destrucción del Estado y la organización comunal de la tierra. Acabo ya, un momento. Con la organización comunal de la tierra y básicamente con la horizontalidad. Después, con el marxismo, con el materialismo histórico, surgen 3 izquierdas definidas nuevas. Primero, la socialdemócrata, que busca llegar al socialismo vía pacífica, ganando elecciones en un régimen burgués. Eso se plasma sobre todo en la Segunda Internacional, ante las limitaciones y se quedan ahora en el estado del bienestar. Ante las limitaciones de aquello, surge por vía de Lenin con los bolcheviques y las tesis de abril en la Revolución de Octubre rusa, la izquierda comunista, marxista-leninista, que busca instaurar una dictadura del proletariado. Y también, más tarde, en contestación a esta, surge una izquierda distinta, la sexta generación de izquierdas, que está ahora mismo totalmente activa, que es la izquierda asiática, la de Mao Zedong, Deng Xiaoping, y que llega hasta Xi Jinping, que es la que se organiza en la República Popular China, da bastante peso al campesinado, no es unipartidista, sino pluripartidista. Ahora, Santiago, pero es un problema muy largo de resolver. Tenemos que hacer un corte, Santiago, nos corresponde hacer un corte comercial, pero fíjate que la explicación que nos ha dado, que nos ilustra muchísimo y que nos permite entrar en materia de forma seria, que es lo que intentamos hacer siempre en este programa y que nuestra audiencia de siempre nos agradece,
hay el siguiente cuestionamiento. Nosotros en Venezuela nos sentimos víctimas de unos tipos que dicen ser de izquierda, que dicen ser comunistas, que dicen ser socialistas. Y en tal sentido, en esta emisora en la que estamos saliendo ahorita solamente por internet, porque en señal abierta el régimen la cerró, con periodistas que estamos exiliados porque el régimen nos persiguió y nos obligó a escaparnos de Venezuela. Nosotros, cuando nos hablan de izquierda, cuando nos hablan de comunismo, cuando nos hablan de socialismo, se nos eriza la piel, porque nosotros sentimos que estamos hablando de una gente que nos ha perseguido. Al regreso a los comerciales, quisiera que entráramos en las definiciones tales con respecto a estos regímenes que hay en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, como estos que están pregonando otros que quieren llegar también al poder y que han llegado como en México, para saber si de verdad nosotros nos podemos sentir en este momento tranquilos sabiendo cuando un político dice que es de izquierda con ese discurso. Vamos al corte y ya seguimos con esta conversación con el profesor Santiago Armesilla. Ya venimos. De acuerdo. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Cuando de helado se trata, la cremosidad lo es todo. Por eso en el Cuore di Gelato se esmeran en producir los helados más cremosos, de frutas, Nutella, arequipe o pay de limón. En el Cuore di Gelato todos los helados son un regalo para tu paladar. Deliciosos. Disfrútalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Corres de un lado a otro buscando aceite para el motor de tu carro? ¡Para de sufrir! Ahora tuplata.com.be te trae la más amplia gama de lubricantes para vehículos, directamente desde los Estados Unidos hasta la puerta de tu casa. Sintético, semisintético o mineral. En tuplata.com.be te ofrecen distintas marcas de aceite importado al mayor y al detal. Solicita tu presupuesto a través de info@tuplata.com.be o por el 0212-720-7343. Ponte a rodar y no pierdas más tiempo. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Tu Cocada Express El Paraíso. Ven a disfrutar. Un producto 100% natural. Agua de coco, helados, pulpa, aceite, riquísimos dulces para que te lo comas solo o acompañado de la mejor cocada de Caracas. Estamos al frente del Parque Naciones Unidas del Paraíso. Síguenos en @tucocadaexpress. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. En el restaurante Lolo, además de saborear, degustar exquisitos platos de carnes, pescados, mariscos, aves, arroces y más, también puedes ver y disfrutar los juegos de fútbol mundial o de cualquier otro deporte o competencia entre familiares y amigos. El bar-restaurante Lolo está en la urbanización Santa Mónica, avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Lolo, poquito, pero sabroso, Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va y nos acompaña el profesor Santiago Armesilla, que en el corte anterior trataba de compendiar casi que 200 años de historia de los hechos devenidos en la historia universal después de la Revolución Francesa y las tradiciones de la izquierda y la derecha. Ahora, vamos a lo que preguntaba Daniel, Santiago. Tú como catedrático... adelante. Y resumo la pregunta, Santiago y Neomar. Mi planteamiento es sencillo. Yo siento que el gente que dice ser de izquierda, que dice ser socialista, que dice ser comunista, ha querido matarme, me ha perseguido, me ha expulsado de mi país, ha cerrado la emisora en la que trabajo, ha perseguido amigos, los ha metido presos, los ha asesinado. Cuando a mí alguien me dice que es de izquierda, yo siento que estoy frente a un enemigo. No porque yo lo decida, sino porque lo decidió él. ¿Cómo podemos ver eso hoy, Santiago? Bueno, para contestar a eso que planteas, tengo que seguir contestando casi a la pregunta anterior para poder situarnos, porque resumir 200 años de historia para llegar a la actualidad requiere resumir también incluso las corrientes de la derecha que ha habido.
Es decir, he hablado antes de la derecha reaccionaria, he hablado antes de la derecha liberal, que es al mismo tiempo izquierda liberal, ser de izquierdas y derechas a la vez es posible. Y luego hubo una tercera corriente que tenía en común la defensa del antiguo régimen y del trono y el altar con las otras dos anteriores, pero que trata de hacer una especie como de revolución desde arriba, desde el poder, para tratar de impedir el auge del movimiento obrero. Esa corriente, bueno, la llama derecha socialista. ¿Y en qué consiste? En una contestación por parte de la burguesía y de la aristocracia, incluso del clero, a la socialdemocracia y al comunismo, tratando de desarrollar una especie como de, no socialismo de derechas, sino una especie de aplicación práctica de lo que fue la doctrina social de la Iglesia en el siglo XIX al siglo XX. En España los casos más claros que pone bueno son Antonio Maura, la dictadura de Miguel Primo de Rivera y el franquismo, al menos hasta el momento en que el Opus Dei se hace con el poder y desarrolla una apertura más capitalista. El pionero de este tipo de derecha socialista fue Otto von Bismarck, que con la unificación alemana lo que hace básicamente es estructurar una especie de pequeño estado del bienestar que impida el auge de la socialdemocracia y de los sindicatos de clase inspirados por el marxismo en aquel momento en Alemania. Yo creo que el caso en América del Sur más claro aunque este oscilaría entre la derecha socialista y una especie de derecha no alineada de corte fascista, sería el peronismo. Yo estoy en el país del peronismo y ahí básicamente se mezcló un Estado confesional católico apostólico romano con una especie de transversalidad entre movimientos obreros y grupos neoliberales, porque es tan peronista es Carlos Menem como lo fue el matrimonio Kirchner o algunos montoneros. Y al mismo tiempo pues se produjeron otro tipo de conatos parecidos en otros territorios del mundo. ¿Qué es el chavismo, Santiago? ¿Qué es el chavismo para ti en términos ideológicos? Si nos toca seguir dentro de... que es difícil, ¿no?, mantenerte dentro de esa cuadratura, ¿no? Pero ¿qué sería el chavismo entonces, Santiago? El chavismo para mí es un movimiento muy difícil de clasificar, porque en sus inicios yo creo que estuvo más cercano al Führerprinzip, por influencia de Norberto Ceresole, un politólogo neofascista argentino, que escribió un libro llamado Caudillo, Ejército, Pueblo, donde ejemplificó esa forma de organización social basada en el peronismo, en el corte mussoliniano. Es cierto también que Chávez expulsó a Ceresole del país, y es cierto también que Chávez evolucionó de esa cercanía al Führerprinzip a un tipo de organización social supuestamente más cercano a la izquierda socialista o socialdemócrata. Aunque, por ejemplo, Guaidó y Leopoldo López y algunos oponentes al chavismo se definen a sí mismos también como socialdemócratas y están insertos en la Internacional Socialista, también es verdad que la política económica chavista o incluso la política de andar por casa que se ha llevado a cabo en Venezuela desde el 98 hasta acá, tiene más en conexión con la izquierda socialdemócrata o incluso con ciertos regímenes panarabistas clásicos del siglo XX, tipo Egipto, Nasser o Siria al-Assad, que con las izquierdas políticamente definidas que he dicho antes. Es decir, que a mí me parece que el chavismo, si uno lee el libro rojo del PSV, del Partido Socialista Unido de Venezuela, que se publicó la década pasada detenidamente, verá todas las influencias que hay ahí. Teología de la liberación, trotskismo, nacionalismo popular, cortes peronistas, tercermundismo, Franz Fanon, etcétera. Yo creo que el chavismo no es encuadrable ni en las izquierdas políticamente definidas, ni en las derechas políticamente alineadas con el antiguo régimen. Yo creo que tiene un poco de todo. Creo que trata, sobre todo, de estas corrientes que he dicho, teología de la liberación, trotskismo, también neofascismo e incluso tercermundismo. Pero claro, decir que eso puede llevar al socialismo, Gaddafi también se definía como socialista, y no hay más que leer el Manifiesto Comunista para ver cómo los propios Marx y Engels lo que hicieron en su momento es criticar otras corrientes socialistas en su momento porque realmente no llevaban a la dictadura del proletariado en el comunismo. Pero es que nunca ha pasado, Santiago. En la historia nunca ha pasado, ¿no? Nunca hemos llegado, no se ha construido en ninguna sociedad el fin último de esta vertiente, ¿no? Que es que desaparezca el Estado, que haya una sociedad en la que la igualdad sea lo que prele eminentemente frente a todo. No se ha llegado a una cosa que todavía es una utopía, porque no se ha realizado. A ver, es que para empezar, acabar con el Estado es imposible. A lo más que se puede llegar es a una especie de sociedad postestatal donde el Estado se pueda conformar como la parte formal de una unidad más grande. Que en el fondo eso es lo que yo creo que está entendiendo Marx a la hora de estudiar el comunismo. El fin no es el anarquismo, es otra cosa. Pero es que
partiendo de la doctrina que ha elaborado el Partido Socialista Unido de Venezuela, no creo que se llegue a ese fin. Más bien a lo que se llega es a lo que hay. Y esto lo digo sin perjuicio de la situación geopolítica que Venezuela puede atravesar en este momento, por la cual la doctrina Monroe de Estados Unidos sigue vigente. Y claro, los venezolanos a lo mejor tienen que optar entre doctrina Monroe o patriotismo o Venezuela, independientemente de los vericuetos por donde derive el asunto. Pero yo lo que tengo claro es que un país que apenas nacionaliza o no ha nacionalizado prácticamente ninguna empresa, no ha establecido ningún tipo de organización cooperativa en los trabajos, aunque sí ha tenido logros como acabar con el analfabetismo o determinadas viviendas sociales, sin embargo, si luego falla en la producción pluralista de la economía y se está viviendo únicamente de un monocultivo petrolero, es prácticamente imposible competir con eso. Pero es que, claro, y esto no es por hacer abogado del diablo con Nicolás Maduro, es que todos los países latinoamericanos, independientemente del régimen político y de la política económica que sigan y de la ideología que sigan, sean ultraliberal o ultraproteccionista, socialista, entre comillas, tienen el mismo problema. Y es que llevan 200 años desde la independencia viviendo económicamente del extractivismo de una sola materia prima que exportan a países más ricos que luego los endeudan a través de la OCDE. Fíjate algo, Santiago. Que se llame Chile o se llame Cuba, eso ocurre siempre. Siempre, pero fíjate algo que también pasa siempre, Santiago, que cuando aparece un movimiento que se autodenomina socialista o que sale a decir, como lo hacía el peronismo, que quería redimir a los pobres, ¿okay? Pero normalmente pasa con los movimientos que dicen ser de izquierda y que dicen ser socialistas, que sobre todo en Latinoamérica o en el tercer mundo, cuando llegan al poder, destruyen más al país, hacen más pobres a los pobres y normalmente el resto de los izquierdistas del mundo, sobre todo los de Europa, terminan diciéndonos que no, que eso en realidad no era un verdadero socialismo, que eso en realidad no era verdadera izquierda. Y nos ha pasado varias veces en América Latina, y yo siento que está pasando otra vez con el chavismo, que una gente que sacó la olla al martillo, que sacó la palabra socialista a pasear y que sacó otra vez a Marx a pasear por las calles, cuando han destruido a Venezuela, entonces ahora no era socialismo, ahora no son socialistas. No es el socialismo una forma de destruir finalmente a las naciones. Es que el socialismo realmente no ha existido en ningún lugar, ni siquiera en la Unión Soviética ni en la República Popular China. Y voy a explicar por qué, porque en mi último libro, Breve Historia de la Economía, explico por qué nos ha llegado a eso. El marxista concibe el socialismo no como una sociedad a implantar, ni tampoco la concibe como un sistema económico. La concibe como un periodo de transición entre el capitalismo y el comunismo que puede durar siglos después de que dure el capitalismo siglos también. Y teniendo en cuenta, por ejemplo, que el periodo de transición que existe entre el feudalismo y el capitalismo dura 3 siglos, de finales del siglo XV a finales del siglo XVIII, que los historiadores económicos lo llaman, yo creo que acertadamente, mercantilismo, tratar de pensar, e incluso desde una posición supuestamente socialista, como dices tú acertadamente, tratar de pensar que por tener el gobierno en un Estado ya vas a hacer una política socialista es ingenuo. Entre otras cosas porque si en algún momento, y lo digo con todos los respetos porque Venezuela es un país de dimensiones medianas, con apenas 30 millones de habitantes, pero que no puede competir geopolíticamente ni en recursos, ni en población, ni en extensión con países de la talla como Estados Unidos, Rusia o China. Claro. Para implantar un modo de producción socialista a escala universal se tiene que partir de una plataforma lo suficientemente grande de esas dimensiones, que realmente la única que tiene esa capacidad en América del Sur es Brasil, para poder llevar a cabo ese tipo de transformación que influya universalmente y siempre teniendo en cuenta las limitaciones que eso tiene. De manera, porque Santiago, que nos estás diciendo, Santiago, si te interpreto bien, que de hecho partir de la idea de que se va a poder llegar en América Latina, hay condiciones estructurales que no lo permitirían. Es lo que estoy interpretando. A ver, sí, básicamente sí, pero no solo económicas, sino históricas, geopolíticas. Hay que tener en cuenta que los países latinoamericanos, si entendemos por América Latina, los países que hablan lenguas romances, español, portugués y francés, empezando por Haití, que fue el primero que se independizó, son países que en el mismo momento de su independencia, y particularmente los que hablan español y portugués, perdieron la potencialidad geopolítica que tenían a la hora de estar inmersos en un imperio de escala universal. Y el imperio español, si cayó en un momento dado, fue porque era incapaz de competir con el imperio británico a la hora de desarrollar las fuerzas productivas. De hecho, el propio Marx tiene una frase, una nota de pie de página en el tomo 1 del Capital, bellísima, con la cual ejemplifica por qué cayó el Imperio Español.
lo identifica con Don Quijote y dice, ya Don Quijote tuvo que sufrir, que pagar caro el error de pensar que la caballería andante era compatible con cualquier formación sociohistórica y económica. Y el tema es que la caballería andante que venía de la Reconquista, que venía de la Edad Moderna y que venía del siglo XVI y XVII, era incompatible con un mundo en el cual la esclavitud estaba siendo abolida y lo que contaba era proletarizar a los miembros de la metrópoli, a los habitantes de las metrópolis británicas y a los miembros de las colonias para extraer valor y plusvalor a cascoporro, como decimos en España, a escala internacional. Entonces, ¿qué ocurre? Que países de las dimensiones de Venezuela, Perú, Argentina, por muy grande que sea Argentina, porque Argentina es el 8º país más extenso de la Tierra, jamás por sí solos van a poder implantar o tratar de implantar a escala universal un modo de producción como el socialista o el comunista que requiere partir de plataformas geopolíticas gigantescas para poder hacerlo. Es ilusorio y vender eso desde el poder del Estado, desde el poder del gobierno, es engañar a la gente. O a lo mejor no es engañar a la gente, a lo mejor simplemente es analfabetismo, falta de lecturas y falta de formación. Así es. Te agradezco muchísimo, te agradecemos muchísimo, Santiago, habernos permitido conversar contigo y la reacción que ha tenido esto, porque aquí en Venezuela cuando se habla de socialismo, se habla de izquierda y se entra en esto, se despiertan 770.000 millones de demonios en esta situación. Yo estoy seguro que tendremos otra oportunidad de volver a conversar. Las personas que quieran conocer más del pensamiento de Santiago Armencilla pueden seguirlo en su cuenta de Twitter, que yo la disfruto muchísimo y tiene una extensa obra que espero poder leer muy pronto. Santiago, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y quedo a vuestra disposición para lo que queráis. Gracias, era Santiago Armencilla desde Argentina, Neomar. Así es, la cuenta de Santiago, para que le hagan llegar su cariño o su no cariño, es en Twitter, @Armecilla con SLL Conde, todo pegado, Armecilla Conde. Es interesante, Daniel, antes de que pasemos al corte, las reacciones, tú has dicho, que tiene la gente, y ¿sabes por qué me parece interesante? Porque en estos días hablábamos de algo que me parece que se va a producir en la Venezuela, si no en la de la transición, en la que va a venir después de la transición, que es una Venezuela donde en teoría debería haber una elección competitiva, una elección real, y donde se va a producir probablemente, por lo que estoy viendo, un efecto péndulo. Y yo me sitúo dentro de ese efecto péndulo. Tú has resumido muy bien esto, Daniel. La gente le tiene, mira, prurito a todo lo que tenga que ver con izquierdas, con socialismo, con marxismo, que no es el marxismo de suyo digamos, una praxis político-económica, es una forma incluso de interpretar la historia, que hay muchos historiadores marxistas. Y eso es interesante porque va a generar... Tenemos que ir al corte. Sí. Y al regreso podemos seguir conversando de esto. Vamos al corte comercial y ya regresamos con más de su programa favorito de esta hora. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. El helado de Amarena combina el más cremoso y delicioso mantecado con la frescura del sabor de las cerezas. Imperdible. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días, si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas, si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore della Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. Una delicia. En Il Sapore della Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va
cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, estamos de vuelta y decía Daniel antes de ir al corte que me parece interesante cuando hay gente aquí que bueno que está echando espuma por la boca. Porque sabes que me encanta sí, la reacción. Sí, yo sé que eso a ti te encanta. Reacción. Mira, a mí me parece más que encantarme interesante por lo siguiente, que es lo que estaba diciendo. Este país que tiene una larga tradición, si queremos, tú sabes que yo tengo muchos problemas y por eso es que le preguntaba a Santiago al principio con el tema de las izquierdas y las derechas, porque eso fue una discusión a finales del siglo XVIII, yo no sé si sigue vigente, eso es un tema para un libro, eso no lo puedo despachar yo en 2 minutos, por favor. Me parecía que habiendo estado Venezuela inserta dentro de una larga tradición, primero colonial, donde la corona, la metrópoli central y el rey como figura, digamos, de orden dentro de ese esquema, tenían tanta primacía, y luego pasando a los hombres de armas, los caudillos, a la guerra federal, al tema del hombre fuerte, luego el gendarme necesario ya en el siglo XX, y luego con un Estado que se hizo al son y ton de los partidos que tenían una fuerte influencia izquierdista, una fuerte influencia en principio marxista y luego morigerada hacia la socialdemocracia, como también sugería Santiago. Me parecía interesante que la gente se estuviese saliendo de esa especie de clúster que había hecho la izquierda en Venezuela, donde todo el mundo, y Carlos Rangel lo llegó a decir en alguna oportunidad, podía verse en un país que era de izquierda a izquierda, que no es que era un país de izquierda a derecha, porque era un país todo encapsulado en la izquierda. Creo que luego de que pase todo esto, Daniel, hay fuerte germen para que una corriente liberal, una corriente, bueno, quizás no liberal, pero vinculada con la defensa del mercado, vinculada con las ideas que tienen que ver con la no intervención estatal, apareciese y emergiese con fuerza en Venezuela. Bueno, hoy lo estoy constatando, por lo menos los casi 5.000 personas que tenemos nosotros acá, hay mucha gente alarmada con el tema de la izquierda. La gente no quiere saber nada de la izquierda y eso es interesantísimo. Sí, no, pero hay algo mucho más interesante que yo creo que es necesario, que hay mucha intención de quererse diferenciar de la barbaridad que Venezuela ha vivido y de lo que en carne propia hemos tenido que vivir los que hemos vivido los embates del régimen. Porque hay gente que puede hablar por lo que ha visto, pero hay otros que podemos hablar por lo que hemos vivido. Y el principal error que se comete a la hora de quererse diferenciar es no estudiar, es no leer, es no comprender, sino asumir frente al vacío de ideas que muchos tienen. Ojo, tanto gente que dice, no, yo soy de derecha, como gente que dice, no, yo soy progresista, yo soy de izquierda. Lo que tienen es un agujero negro en el cerebro, que lo intentan rellenar con consignas, que lo que dicen es, yo soy capitalista, 100% capitalista. Pero cuando tú entras a revisarle eso, cuando ya no tenemos que ir, pues no lo consigas. Y además de eso, como no leen, como no se cultivan, como no salen de la etiqueta, que viven, de la etiqueta, entonces lo que dicen es, no, yo no quiero escuchar eso, a mí no me hables de eso. No, para entender algo hay que estudiarlo concienzudamente para poder rechazarlo, que es lo que creo que modestamente tratamos de hacer nosotros, de meternos en las cosas que criticamos. No tenemos que ir a la despedida ya, nos vamos por hoy, les agradecemos por haber estado allí, nos pasamos un poquito de tiempo y les invitamos a que nos sintonicen el día de mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va